Vamos a trabajar ahorita un proyecto donde vamos a ver recursividad. Primero decirles que recursividad en programación es el hecho de que una función se invoque a sí misma. Podemos usar la recursividad como alternativa a un loop. Voy a hacer un programa con una función que se va a llamar a sí misma, se va a invocar. Entonces voy a hacer el programa aquel que hemos hecho siempre, donde se pide un número y se hace la tabla de multiplicar de ese número, pero no lo voy a trabajar con loop, no lo voy a hacer con un while, ni con un for, ni con un do while. Lo voy a trabajar con recursividad, es decir, que una función se va a llamar a sí misma. Entonces voy a crear una función aquí arriba. Esta función va a devolver vacío, porque va a devolver un montón de valores, ¿verdad? No va a devolver solo uno. Va a devolver varias cadenas, entonces por eso no le voy a poner string, porque no me va a devolver una única cadena sino varias cadenas. Le voy a poner tabla y le voy a pasar un valor, le voy a pasar un número. Ahora voy a crear la variable resultado y también voy a crear la variable contador. Contador lo voy a iniciar en 1 y voy a hacer la multiplicación. Voy a decir resultado va a ser igual a número, que es el que el usuario escribió. Número por contador. Contador va a ser la variable que va a ir aumentando. Entonces voy a imprimir el resultado, sería CO, y como va a ser una tabla, entonces tiene que llevar primero el valor que el usuario escribió, que sería número. Luego tendría que llevar una X, ¿verdad? Porque como es una tabla tiene que tener esta forma. Después contador, que va a ser el valor que va a ir aumentando, que inicia en 0, ¿verdad? Y después el signo igual, porque las tablas de multiplicar llevan así, ¿verdad? Y por último resultado. Voy a decir que va a bajar una línea cada vez. Entonces ahora aumento contador. Hago que contador vaya aumentando de 1 en 1, es decir, va a valer 2. Ahora digo que si contador es menor o igual a 10, porque como es la tabla de multiplicar del 1 al 10, entonces si eso es cierto, si es menor a 10, entonces la función se va a llamar a sí misma. Aquí le paso un número. Entonces aquí está la recursividad, compañeros, porque tabla se va a llamar a sí misma. ¿Cuántas veces? Mientras contador sea menor o igual a 10. De entrada contador va a ser menor o igual a 10 porque va a ser 1. Pero cuando contador llegue a 11, esto va a dejar de cumplirse, va a ser falso, y por lo tanto la recursividad se va a detener. La función va a dejar de llamarse a sí misma. Entonces ahora me paso a la función principal y le pido al usuario que ingrese un número. Guardo ese número, voy a crear una variable, perdón, de tipo entero. Le voy a poner el número. Le puedo poner exactamente, le puedo poner número, no hay problema, como es otra función. Entonces ahora lo guardo y ahora invoco a la función tabla y le paso el número, ¿verdad? Bien, entonces este programa lo que va a hacer es que me va a mostrar la tabla de multiplicar del número que yo elija, como hemos hecho mediante un loop. Pero aquí va a funcionar con recursividad. Oh, perdón. Aquí me está mostrando un error. Es porque esto va pegado, compañeros. Es menor o igual, va pegado. Ahora sí ejecuto. Entonces me dice ingrese un número, ingreso el 5 y me hace la tabla de multiplicar. Bien, entonces ingreso un número. Y aquí, como pueden ver, se generó un loop infinito. De hecho, contador siempre va a valer 1. ¿Y por qué pasa eso? Eso pasa porque como la función se está llamando a sí misma, entonces vuelve a ejecutar esta línea de código, y aunque contador aquí pasó a 2, cuando regresa y se repite la función, vuelve a guardar dentro de contador el número 1. Entonces contador vuelve a ser 1. Y aunque aquí lo vuelve a pasar a 2, vuelve a repetirse y contador siempre va a valer 1. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Para eso podemos usar una palabra reservada. Tendríamos que... voy a crear de nuevo contador aquí abajo. Lo borré de arriba. Y le voy a agregar la palabra static. ¿Sí? Static se usa para indicarle al programa de que quiero que esta línea de código se ejecute una única vez, ¿sí? Bueno, de hecho, depende en qué lenguaje de programación y depende para qué se esté usando static, ¿verdad? Pero aquí en C++, la palabra static se usa para indicar que esta línea de código yo quiero que se ejecute una única vez. Por lo tanto, contador va a valer 1 una única vez, luego va a valer 2, y cuando se repita cuando se vuelva a llamar aquí la función,
ya se va a saltar esta línea porque le pusimos static. Solo al inicio se va a ejecutar. Entonces solo al inicio va a valer 1 contador. Si ahora ejecuto, me va a pedir un valor y se dan cuenta de que funciona. ¿Vean? Me está dando la tabla de multiplicar del número que yo quiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas nuevas vimos? Pues que podemos usar en lugar de loop recursividad, ¿verdad? Que una función se llame a ella misma. ¿Qué pasaría si no ponemos este if? Pues el loop se vuelve infinito. La función se llama a sí misma infinitamente, de manera infinita. ¿Qué pasaría si no ponemos static? Pues esta línea se va a ejecutar cada vez que se llame la función y contador va a valer siempre 1. Aunque aquí aumente, va a regresar a valer 1. La palabra static se usa entonces para decirle al compilador que queremos que se ejecute una única vez esta línea de código, aunque en programación orientada a objetos, la palabra static se usa para no tener que crear objetos para invocar a las funciones, sino para poder llamarlos utilizando la clase. Eso lo vimos en C# en la primera unidad.